Bueno, hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a seguir un poco con los temas de macroeconomía que empezamos a ver la clase pasada. Vamos a hablar puntualmente de lo que es la inflación, ¿sí? En este video, que es una de las variables o de las, digamos, de las resultantes, ¿sí? De los fenómenos que resultan cuando hay distorsiones en la economía, ¿sí? Cuando hay un manejo distorsivo de las otras variables, ¿sí? Que vimos en la clase pasada, ¿sí? Que componen la fórmula de la demanda agregada, ¿sí? Así que voy a compartirles el PPT para que retomemos, ¿sí? Este tema de la inflación. No lo puedo poner, ahí está. Bueno, este video, digamos, no va a ser un video demasiado extenso, ¿sí? La idea es que a partir de ahora los videos sean un poco más al grano, ¿sí? Más por tema, porque bueno, los temas de la macroeconomía por ahí permiten esto que, digamos, de poner los temas por separado, ¿sí? Que por ahí no lo pudimos hacer tan así con la microeconomía, que es algo como más, tiene que fluir de forma distinta. Pero bueno, no los voy a confundir con eso. Vamos a arrancar entonces con el tema. La inflación es algo que nos toca de cerca, digamos, a los argentinos desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a ver en qué clasificación entraría la Argentina. Pero bueno, es algo con lo que nosotros convivimos todos los días, ¿sí? Lo escuchamos en la tele, lo leemos en los diarios, lo leemos en Twitter, lo leemos en diferentes medios de comunicación, y muchas veces lo que suele suceder es que cuando se habla algo, digamos, de un tema tanto, ¿no? Es como que uno incorpora la palabra inflación, pero por ahí no incorpora lo que implica conceptualmente, ¿no? Y bueno, básicamente, a ver, si uno busca, perdón, si uno busca el concepto de, digamos, de inflación en los libros de economía o en un diccionario de economía, básicamente la definición es que se trata, digamos, de un aumento generalizado de los precios, ¿sí? Que dura, ¿sí? No es algo no es algo aislado, sino que se mantiene, ¿sí? Constante a lo largo del tiempo y genera una distorsión en los precios de los bienes y servicios, ¿no? Es el aumento generalizado de los precios de inflación, es simplemente eso. Ahora bien, digamos, ¿por qué o cómo, digamos, se da esto, ¿no? Digo, no es algo que, digo, la Argentina le sucede este fenómeno, ¿por qué, cómo, no? O por qué sucede en otros países. Digo, la Argentina no es el único país, ¿sí? que tiene inflación. O sea, la mayoría de los países de hecho tiene inflación, ¿sí? El tema es que, digamos, en qué medida, ¿sí? Esa inflación afecta o no afecta, ¿sí? A las personas en el día a día, ¿no? Hay muchas corrientes teóricas, obviamente, como en la economía en general, y como ya vimos en el video de la clase pasada, hay muchas corrientes, digamos, que empiezan, que analizan o investigan el origen de la distorsión en los precios, ¿sí? Desde alguno que otro punto de vista, ¿no? Pero, digamos, sí hay un consenso generalizado en cuáles son los tipos de inflación, ¿sí? Hay algunas escuelas que van a decir que un poco de inflación todos los años es algo positivo, y hay escuelas que directamente van a decir la inflación es lo peor que le sucede a la gente, ¿no? Después ustedes si les interesa ahondar un poco más en las escuelas, nosotros no vamos a profundizar sobre, o al menos no en clase, ¿no? Después vamos a ver cuando arme la actividad 3, cómo armo esta consigna, porque obviamente va a haber una consigna sobre inflación, pero digamos, no vamos a profundizar sobre lo que dice cada escuela de economía sobre la inflación, ¿sí? Sí vamos obviamente a hablar conceptualmente y, digamos, desde el punto de vista de los consensos, ¿no? Que en todas las ciencias hay consensos, y bueno, vamos a hablar desde ese lugar, digamos, ¿sí? Antes de arrancar con los tipos de inflación, sí me gustaría hacer acá como un paréntesis
porque es algo que me lo consultaron en una de las clases, ¿no? Que surgió en el libro de microeconomía, y bueno, yo la realidad es que ahí no lo expliqué porque no, digamos, no ameritaba enfocar en la definición de eso que me preguntaron, que es básicamente cuando nosotros hablamos en términos nominales, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos en términos reales, ¿sí? El precio real y precio nominal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en este caso sí voy a explicarlo, porque, nada, o sea, en realidad yo no voy a utilizar tanto los términos, los voy a utilizar un poquito, pero cuando ustedes vayan al libro, ¿sí? El libro de macroeconomía, el autor utiliza mucho el término nominal y real. Entonces yo quiero que a ustedes les quede bien claro, ¿sí? No la fórmula, ni que resto, o sea, las fórmulas no me interesan, pero sí quiero que entiendan cuál es la lógica, ¿sí? Cuando hablamos de un precio real y cuando hablamos de un precio nominal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en términos nominales, ¿sí? De los precios, estamos hablando de los valores numéricos, ¿sí? Ejemplo, si yo gano 50.000 pesos por mes de salario, ¿sí? El valor nominal van a ser esos 50.000 pesos por mes, ¿sí? Porque es el número de lo que gano. Ahora, el precio real, digamos, de ese salario, no va a ser ese número, no van a ser 50.000, sino va a ser lo que yo pueda comprar con esos 50.000 pesos, ¿sí? Vamos a suponer que a mí esos 50.000 pesos, o sea, ganar ese dinero por mes, me habilita a ir 3 veces por mes al supermercado, ¿sí? Vamos a suponer, entre otros, un montón de cosas, ¿no? Vamos a suponer que digamos, a mí me permite ir 3 veces al supermercado, me permite ir al gimnasio 2 veces por semana, me permite pagar un alquiler. Entonces, esas capacidades de adquisición, esa capacidad de adquisición de esos bienes y servicios que yo voy a tener con mi salario, ¿sí? Es lo que hablamos valor real, ¿sí? Entonces, para hacerlo, ese ejemplo por ahí es muy amplio, ¿sí? Pero si yo con 10.000 pesos, ¿sí? Me puedo comprar, no sé, vamos a suponer una bicicleta, ¿no? Si esa bicicleta sube de precio, ya mi valor nominal no va a poder, no me va a alcanzar para comprarme esa bicicleta, ¿sí? Entonces yo voy a perder valor real, ¿sí? De ese salario, de ese precio, perdón, porque yo antes con ese valor podía adquirir una bicicleta, y ahora como el precio de la bicicleta subió, ya el valor real, o sea, mi valor nominal sigue siendo el mismo, ¿sí? Porque yo ya voy a seguir ganando 10.000 pesos, pero el valor real, ¿sí? Va a disminuir, porque yo ya no voy a poder adquirir lo que podía adquirir antes con esos 10.000 pesos, ¿sí? Obviamente son ejemplos muy, muy básicos, ¿no? Para que ustedes puedan entender la lógica, pero sí me parecía importante hacer este pequeño paréntesis, esta explicación, porque el otro día justo surgió en uno de las clases, y bueno, y como el libro habla mucho de nominal real, dije, no, bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a explicar bien qué hablamos de nominal, qué hablamos de real, así que espero que lo hayan podido entender, porque bueno, después cuando vayan al libro, ven que todo el tiempo va a hablar de nominal real, y bueno, es justamente esta lógica, ¿no? El hecho de que suba nominalmente algo no quiere decir que su valor real va a subir también. Muchas veces pasa el efecto contrario, ¿sí? Uno cada vez gana más plata, más plata, más plata, y cada vez puede comprar menos cosas, menos cosas, menos cosas. Entonces, sube el valor nominal, pero baja el valor real de esa capacidad de adquisición que yo tenía antes con mi salario, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, bien, habiendo hecho este paréntesis, ¿sí? Vamos a empezar a explicar los tipos de inflación. Yo puntualmente focalizo en estos tres porque son los que a mí más me interesan, ¿sí? En el libro hay creo que 2 más, ¿sí? En el libro de macroeconomía, pero hay algunos autores que, por ejemplo, cuando lleguemos a inflación estructural, también lo pueden como inflación por expectativas, o sea, es como que mezclan los dos conceptos, entonces en realidad es uno solo, y algunos libros los separan como si fueran 2 tipos de inflación distintas. A mí la realidad, me parece que conceptualmente ya vamos a llegar ahí, es el último, pero no tiene mucho sentido como que ustedes se aprendan, no sé, 5 tipos de inflación, porque estos 3, digamos, son los que más se reiteran y más casos hay,
y más comunes son en las realidades de los países, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Que es la inflación por el exceso de demanda. Les voy a leer lo que dice acá y después voy a proceder con la explicación. Entonces, lo que va a decir Carlino, ¿sí? El autor del libro de macroeconomía, es que, digamos, cuando hay un desequilibrio, ¿sí? En la oferta y la demanda, ¿se acuerdan cuando vimos microeconomía, ¿sí? Vimos la curva de la demanda y la curva de la oferta, ¿sí? Y si se acuerdan, estaría bueno que por ahí vuelvan a ese gráfico, ¿sí? Cuando estén viendo este video. La oferta y la demanda se juntan en un punto en equilibrio y ese equilibrio determina el precio, ¿sí? Pero cuando hay desplazamientos de la oferta o de la demanda por X motivos, ¿sí? Se genera un excedente o una escasez, ya sea de un bien o de la demanda, puede ser por parte de la oferta o por parte de la demanda, ¿sí? Entonces, cuando se desequilibra, digamos, el punto, cuando se desplaza una de las curvas, automáticamente lo que va a hacer la otra curva es reaccionar, ¿sí? Porque acuérdense que el mercado siempre tiende a equilibrar, ¿sí? Entonces, si yo de pronto se disparan los precios de la materia prima, ¿sí? Y puedo consumir mucho menos, claramente la demanda, o sea, va a alterarse, ¿sí? O mejor dicho, la oferta. Entonces, volviendo a lo que es la inflación, y deteniendo, ¿no? Esto que ya vimos en clases anteriores, lo que va a decir Carlino es que el aumento del nivel de precios, ¿sí? Porque acuérdense que cuando hablamos de inflación y aumento de precios, estamos hablando de lo mismo acá, ¿sí? Entonces, cuando el aumento de precios, ¿no? Se debe a un aumento de la demanda, ¿sí? El sector productivo no puede hacerle frente a ese aumento de la demanda, ¿sí? O sea, los empresarios, en este caso los productores, no pueden hacer frente a ese aumento de la demanda, ¿sí? Entonces, al no estar poder preparado el sector productivo, lo que va a hacer es aumentar los precios. Entonces, vamos a traducir esto, ¿sí? Con un ejemplo para que todos lo podamos entender, ¿sí? De hecho, acá yo puse demanda u oferta monetaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando a raíz de la pandemia, ¿sí? El gobierno, ¿sí? Emitió el ingreso familiar de emergencia, o IFE, ¿sí? Para todas las personas que no iban a poder recibir la totalidad, no podían salir a trabajar, no iban a poder recibir su salario, ¿sí? O algunas lo siguieron manteniendo, pero se les agregó como el IFE como bono, como beneficio adicional, ¿sí? Bien, entonces ahí, ¿qué fue lo que hizo el Estado? ¿Sí? El Estado hizo una emisión de dinero, ¿sí? A las personas, y a todas las personas con capacidad de poder cobrarlo, y ese exceso de dinero, ¿sí? En la sociedad, en el país, lo que hizo fue incrementar la capacidad de demanda de esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado hace emisiones monetarias, ¿sí? Estas emisiones monetarias tienen que estar obviamente equilibradas, entre comillas, con la capacidad productiva del país. Si yo emito mucho dinero, ¿sí? Por ejemplo, yo puse el ejemplo del IFE, pero puede ser, por ejemplo, el empleo público, ¿sí? Si yo tengo muchos empleados del Estado y tengo que pagarles, ¿sí? Esos salarios, tengo que afrontar esos salarios, no necesariamente la base, o mejor dicho, necesariamente la base productiva del país tiene que ser capaz de poder tolerar ese aumento de dinero para que lo pueda absorber sin que se genere una distorsión en los precios, ¿sí? Cuando me refiero a capacidad productiva, me refiero por ejemplo, a la oferta de bienes y servicios, ¿sí? O sea, la capacidad productiva del país, lo que le genera divisas al país, que obviamente esas divisas van a ser por exportaciones, ¿sí? O bien porque el mercado interno, o sea, para mantener al mercado interno, no necesariamente está vinculado con exportaciones, ¿no? En el caso de Argentina es muy particular porque nosotros sí tenemos bastante dependencia de las divisas que entran por exportaciones, porque somos un país agroexportador en gran medida, y bueno, y gran parte de esas divisas
que luego se traducen en base productiva del país para el país, vienen de las exportaciones, ¿sí? Pero no necesariamente pueden venir de las exportaciones, ¿sí? Por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿sí? Donde el mercado interno es muy fuerte, la base productiva, digamos, del país sostiene el consumo interno en gran medida también, y eso genera crecimiento, ¿sí? En el país. Digo esto para que no relacionen necesariamente que el país es productivo porque exporta, o sea, el país puede ser productivo y puede generar valor agregado y crecimiento desde el mercado interno también, ¿sí? No necesariamente porque tenga que exportar excedentes agro o lo que fuera, ¿sí? Obviamente es una muy buena, es una gran parte de las divisas, pero no necesariamente la única. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero vamos a volver a esto que decía. Entonces, les estaba explicando la base productiva. Cuando el Estado emite mucho dinero, ¿sí? Emite billetes básicamente, lo que está haciendo, está disparando, ¿sí? La demanda de las personas que van a recibir ese dinero. Y esa demanda no puede cubrirse, o mejor dicho, el sector productivo del país, ¿sí? Lo que el país produce y genera riqueza, no alcanza, ¿sí? Para sostener esa demanda que de pronto crece. Entonces, como no hay base productiva para que para que el mercado interno pueda equilibrarse bien, lo que sucede es que se terminan disparando los precios. Entonces, lo que ustedes por ahí van a leer en el libro es que va a aumentar, ¿sí? El valor nominal, ¿sí? Por ahí de los salarios, pero no el valor real. O sea, no es que ustedes, porque pasan de cobrar, por ejemplo, no sé, en vez de 50.000, vamos a usar el ejemplo primero. Vamos a suponer que de pasar a 50.000 ahora cobran 70.000. No es que ustedes van a poder comprar muchas más cosas, sino que los precios van a aumentar. Entonces, el valor real, en realidad, de mi salario, se va a ir disminuyendo. Si esto se sostiene, si esto pasa, vamos a suponer que hay países que por ahí tienen un año una inflación un poco más disparada que otros años, ¿sí? Esto, si sucede un año o 2 años, luego uno puede ir corrigiéndolo con otras medidas, ¿sí? Que ya después vamos a ver medidas fiscales, vamos a ver lo que es política fiscal, monetaria, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo al tema, a este tema, que ya me perdí. Estaba diciendo, ay, ¿qué estaba diciendo? Disculpen, bueno, no importa, estaba hablando de las bases productivas del Estado, ¿no? Perdón, disculpen que me perdí, me distraje por pensar en políticas fiscales y monetarias, me distraje, que es otro tema. Pero bueno, volvamos a esto. Entonces, si las bases productivas no pueden sostener, ¿sí? las demandas de dinero que realiza el Estado, la distorsión en los precios se va a ir produciendo de manera sostenida, ya acabó se va a ir sosteniendo de manera sostenida, y es muy difícil después frenarlo, ¿sí? Porque después ya eso no va a ser solamente una inflación por exceso de demanda, sino que lo que va a empezar siendo una inflación por exceso de demanda, después se va a terminar transformando en una inflación estructural, que ya vamos a ir en unos minutos, ya vamos a llegar ahí, pero pasa esto, ¿no? O sea, una cosa es por ahí tener en un periodo de 2, 3 años una inflación un poco más disparada, ¿sí? Y otra cosa es que ya que todos los años estemos como ya sabemos que vamos a tener un porcentaje de inflación por esta cuestión, ¿no? Básicamente que es la emisión monetaria, ¿sí? Del Estado de dinero sin crecimiento de la base productiva del país. Entonces, al generar ese desequilibrio, el precio se regula por aumento de precio, no por aumento de la oferta, ¿sí? Entonces, bueno, espero que lo hayan podido entender, y ahora vamos a pasar a la segunda. Igual, obviamente, chicos, después esto, ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran, ¿no? Yo no se los voy a repetir en todos los videos, pero ya lo saben. Por favor, si algo no queda lo suficientemente claro o hay que volver a explicarlo, lo volvemos a explicar, ¿sí? Bien, otro tipo de inflación que es bastante común y pasa mucho con el petróleo, ahora vamos a ver por qué, es cuando la inflación o el aumento de precios se produce por el aumento de los costos de algún insumo,
¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el precio del petróleo sube, ¿sí? Entonces todos los insumos que se producen, digamos, por ejemplo, los plásticos, ¿sí? Muchas cuestiones de industria, ¿sí? Porque obviamente, o sea, el petróleo aumentan los combustibles, ¿sí? Y toda la industria básicamente depende de esos combustibles para poder funcionar, ¿sí? Ahora obviamente hay otros tipos de energía, digo, no es que el petróleo es la única, pero sigue siendo como la fuente principal de, digamos, del sostén de la industria, ¿sí? Entonces, cuando se dispara el precio del petróleo, ¿sí? Ya sea por alguna guerra en algún país, por algún desacuerdo político a nivel internacional y el precio se dispara, la industria y todo lo que depende de ese insumo va a aumentar también, ¿sí? Entonces ese aumento de precios es lo que se denomina inflación por costos, ¿sí? Que muchas veces se combina, porque no es que estas inflaciones, o mejor dicho, estos tipos de inflación se generan aisladamente, ¿sí? Muchas veces se combinan, y cuando uno tiene ya inflación por costos, por ejemplo, y inflación por exceso de demanda, se genera una distorsión mucho mayor de los precios. Por eso, digo, o sea, cuanto uno más pueda evitar la inflación, ¿sí? O un tipo de inflación, menos expuesto queda, por ejemplo, cuando se produce inflación, que es una inflación natural, digamos, nadie puede evitar que los insumos aumenten si aumenta la materia prima, ¿sí? O sea, esos son precios internacionales. Entonces, digo, no, por más que el Estado por ahí haga tome alguna medida para que por ahí no repercuta tanto, si es un país productor o lo que fuere, siempre en alguna medida termina impactando. Y si esto se combina con otro tipo de inflación, ya después las distorsiones y los efectos negativos, ¿sí? En las sociedades es mucho peor, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a pasar a la inflación estructural, ¿no? Que ya un poco estuve adelantando, con el ejemplo de nuestro querido país. Y bueno, básicamente, digamos, de lo que se trata la inflación estructural, que por ahí un poco ya se lo habrán imaginado por las cosas que estuve adelantando, es cuando, digamos, ya la distorsión es tan grande que no hay una sincronización, o mejor dicho, no hay sincronización en las fluctuaciones de precios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa qué significa que no hay sincronización? Significa que por ahí venimos de muchos años con inflación por exceso de demanda, ¿sí? Muchos años reiterados, entonces lo que se termina generando es como un efecto, ¿sí? Donde se alteran las expectativas. Y si se acuerdan, si ustedes hacen memoria, nosotros en una de las primeras clases habíamos hablado de la importancia de las expectativas, ¿sí? Y con el tema inflacionario, la expectativa es fundamental, porque si yo todos los años estoy teniendo una inflación mínima de un 30%, por ejemplo, o fluctúa entre un 40 y un 30%, yo ya sé que el año que viene no voy, o sea, en ningún país se baja la inflación de 0 a 100, ¿sí? O de 0 a 50. Entonces yo ya sé que el año que viene el espiral inflacionario va a continuar. Entonces, ¿qué hacen los productores? Como ya saben que se viene esto y que el problema va a seguir ocurriendo, se adelantan, ¿sí? A justamente aumentar los precios, ¿sí? Sin ningún tipo de previsión, digamos, solamente por sus expectativas, y hacen bueno, aumenten los precios antes de que el efecto inflacionario llegue. Entonces, esto lo único que hace es alimentar un problema, ¿sí? Porque por lo que terminan generando, ¿no? Obviamente en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, las distorsiones de precios, es esta distorsión en las expectativas también, porque si a uno le dice, bueno, el año que viene la inflación va a ser un 15 y después termina siendo un 40 y el otro año la credibilidad ya es como que se va a ir reduciendo, entonces las expectativas es que no va a pasar lo que me dijiste que iba a pasar, ¿sí? Entonces, digamos, por eso es muy importante cuando
los ministros de Economía, por ejemplo, hacen ese tipo de declaraciones, ni hablar el presidente, ¿no? Pero habló de la economía como ministerio, ¿no? Cuando se hacen declaraciones que luego no se suceden en la realidad, ¿sí? O no terminan pasando, es como que es una bola de nieve mucho más grande, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de lo que es la inflación estructural, ¿no? Es cuando ya la inflación se viene sosteniendo en el tiempo, ¿sí? Y las expectativas, ¿sí? Se distorsionan también de los productores, incluso también de las personas. Entonces es como que uno por ahí le aumentan, no sé, un 20% y ya no te parece tan extraño y lo terminás comprando igual, porque la realidad es que también el consumidor, nosotros como consumidores, tenemos también el poder de decisión, ¿sí? O sea, si hay alguien que lo pone a un precio X, es porque hay una persona que lo está comprando a ese precio, ¿sí? Entonces, mientras siga habiendo personas que compren los precios que pone el productor, bueno, los precios no van a bajar, ¿sí? Esto en Argentina es muy difícil de analizar porque, bueno, realmente es un problema estructural de inflación que se viene arrastrando hace muchas décadas, pero, por ejemplo, en países como Alemania, ¿sí? Como Alemania o Francia, donde la sociedad primero donde tienen niveles de inflación de menos del 1% por año, ¿no? Lo que para nosotros sería rarísimo. Cuando hay una suba de precios, ¿sí? De algún alimento, sea por lo que fuere, digo, la reacción de la sociedad civil ante eso es mucho más fuerte, ¿sí? Que por ahí la nuestra, al que ya estamos acostumbrados al incremento sostenido. Entonces, en otras sociedades donde el fenómeno de la inflación realmente es distinto o se vive de forma distinta, la reacción de los consumidores ante las subas de precio de los productores es mucho más fuerte. Entonces, créanme que lo van a pensar dos veces, antes de subir, de alimentar expectativas de suba de precios, lo van a pensar mucho más, ¿sí? Que en Argentina, donde ya el aumento de precio es la regla, ¿no? O sea, uno va al supermercado, ya sabe que el mes que viene algún insumo, algo va a aumentar, ¿sí? Pero bueno, así es como funciona, digamos, los diferentes tipos de inflación. A mí me interesa que ustedes puedan entender bien estos tres, porque si pueden entender bien estos tres, van a poder entender cuando escuchen en la tele o escuchen a algún periodista que habla sobre la oferta monetaria. Cuando las personas en la tele hablan de oferta monetaria, están hablando del exceso de demanda de los que van a tener las personas que reciban esta oferta, ¿no? Porque por ahí a veces es confuso, bueno, ¿cuándo es oferta? ¿Cuándo es demanda? Bueno, la oferta monetaria es el dinero circulando, ¿sí? Y es la capacidad de demandar más que tienen las personas que lo reciben. Entonces, por eso se llama exceso de demanda, ¿sí? Yo creo que con esto estamos ok. Obviamente la próxima clase, ustedes me puedan preguntar las dudas que quieren. Les voy a dejar las páginas, abajo en la descripción del video, les voy a dejar las páginas del libro de Carlino, ¿sí? De macroeconomía, para que ustedes puedan leer. No se asusten si hay alguna palabra que no entienden, digo, acá está como bastante resumido todo. Pero bueno, me interesa que también, bueno, lo puedan leer del libro, puedan leer los tipos de inflación, y bueno, porque también los va a ayudar como a retener estas cosas, ¿no? Obviamente si hay algo que no se entiende, me preguntan, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, creo que este video para hablar de inflación, está bien que lo cortemos hasta acá, y bueno, si llegaran a necesitar que volvamos sobre algún tema o algún otro ejemplo más claro, lo charlamos en la próxima clase. Así que con inflación ya terminamos. Vamos a poner acá y nos vemos en el próximo.